Nuestro primer invitado es el ex ministro de Economía y Finanzas y víctima también de este lawfare, Fran de Lima. Como siempre, un placer recibirte, Fran. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón y todas las personas que nos están sintonizando por Next TV esta mañana. Fran, la pregunta es obligada. ¿Te unirás a esa querella presentada por Lucy Molinar en contra de estos fiscales ahora que estalla cómo fue el origen y que Euro 14 pone al desnudo cómo fueron este proceso de casos armados desde esa Procuraduría paralela de los esposos Saltarín, pues esa impronta de los militares o de los policías esto del Consejo de Seguridad y una implicación de presidencia con fiscales? Bueno, Fernando, para aclarar, ya en el caso mío, de mi familia, nosotros hemos presentado una querella en contra de la fiscal Zuleika Moore, querella que fue admitida por el procurador Caraballo hace un par de semanas por la detención o aprehensión ilegal de la casa de mis padres. De tu papá, sí. La Corte también admitió una demanda que le pusimos al Estado. Y con respecto al caso de Granos, sí, con mi abogada Dinosca Montalvo, estamos analizando si presentar una denuncia como hizo Lucy Molinar o presentar una querella. Estamos viendo eso y preparando la documentación y en los próximos días se estará presentando ante el Ministerio Público en el caso de Granos y también en otro caso, el cual ya fui absuelto ya de fondo. Estamos preparando la documentación para presentar una querella también contra el fiscal de la causa. Porque la pregunta es, ¿cuántos de estos casos fueron armados así? Porque no hay duda, no solamente este, sino que era una especie de modus operandi que se tenía en el gobierno de Varela, hacer que los saltarines crearan estos casos y darle estos libretos a los fiscales para que hicieran la pantomima que estaban investigando. Bueno, Fernando, es que sufrimos la amnesia y nos olvidamos de cómo fue evolucionando todo este tema del lawfare o lo que se llama la guerra judicial. No sé si tú te acuerdas cuando recién llegó Varela al poder el 1 de julio del 2014. A las pocas semanas o meses comenzaron a circular en los grupos de WhatsApp o en las redes sociales listados de personas que ellos supuestamente estaban investigando y iban a investigar. Que al final de cuentas la mayoría de esas personas en la lista sí fuimos, me incluyo, objeto de persecución. Mi punto es que aquí no se estaba persiguiendo el delito, aquí se estaba persiguiendo a la persona. Y lo que hacían es, detenían a la persona y después veían cómo armaban un caso. Y en esta audiencia de Granos, yo hice referencia a una noticia que salió el 3 de octubre, del 2018, en el diario La Estrella, donde la periodista Adelita Coria destapa el tema de la paralela. Y ahí mencioné los casos que fueron armados por Saltarín, Álvaro Alemán y los otros de la Procuraduría Paralela. El caso donde estás tú involucrado de la Caja de Ahorros, Cryptex, algunos casos de Document S.A., los del PAN, el de Granos, el de mochilas, el de la comida deshidratada, el de el otro. Los helicópteros. Y al final, ¿qué ha pasado con eso? La mayoría se han caído porque fueron, como dije, casos armados para poder justificar la detención de X o Y persona. Aquí hablamos de Nicaragua y lo que hizo Daniel Ortega en vísperas de la elección. Aquí no nos damos cuenta que Juan Carlos Varela, desde el día 1 que asumió la presidencia, comenzó a corretear a sus opositores, a meterlos presos, a silenciar a las personas que lo estaban criticando en las redes sociales. Ponía el Consejo de Seguridad a hacer eso. Ahí están los Varela Leaks. Entonces, aquí, con esto lo que sucedió en la audiencia del Euro 14 y con el reportaje que salió en La Estrella, poco a poco la verdad de la dictadura que vivimos del 2014 al 2019 está saliendo a la luz pública. Ingeniero Blandón. Frank, yo conozco mucho el caso suyo porque tuve la oportunidad de mirarlo en detalle. Contigo y esa también mujer que es tu esposa. Sí, Cristi. Y también vi el caso de la Caja de Ahorro. Yo quiero que la audiencia entienda perfectamente bien que la posición de Fernando y mía no es
que no se hagan las investigaciones, no. Pero que nosotros caso Trabajador se lo que hizo, estamos y en proponiendo es las tres instancias sencillamente las investigaciones se hagan en el marco de la ley, cumpliendo con los procedimientos. Pero, por ejemplo, Fran, usted que ha visto esto, uno de los problemas que yo vi, por ejemplo, siempre fue que los auditos que preparaba la Contraloría no eran auditos forenses. Se establecía una premisa de acusar, se establecía un monto y el audito, que no era forense, aún ese instrumento mal hecho, indicaba, en todo caso, que el faltante, la lesión patrimonial, era mínima con respecto a lo que ellos indicaban, si mirabas bien el audito. Pero si lo mirabas bien de todo, no incluía todas las piezas de defensa de los que pretendían acusar de un delito. Entonces, eso es un delito. Manipular información para generar un delito es un delito. Perseguir el delito es la función del Ministerio Público. Y es el sistema de jueces el que tiene que garantizar que el proceso que me están siguiendo a mí se dé en el marco de la legalidad. Pero eso se interrumpió. Y eso ha sido la clave que ha hecho, por ejemplo, que en muchos países de América Latina se haya roto la institucionalidad y se haya fragmentado los países y nos lleva a la ingobernabilidad. ¿Tú qué piensas de este análisis? Estoy totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Para que el lawfare funcione, no solo tiene que estar involucrado el ejecutivo, el investigativo, que es el Ministerio Público, sí, la Contraloría, bien ha señalado, y voy a entrar en el tema de los auditos ahora, y los medios de comunicación. En el caso específico de Granos, curiosamente, cuando comienza la investigación, no existe un audito de Contraloría. Incluso saqué un comunicado de prensa que había emitido el Ministerio Público en enero del 2016. Ya yo estaba detenido y otras personas también, donde la procuradora entonces, Kenia Porcel, decía que ella no podía comenzar una investigación en contra del entonces ministro Echelecu, también por un caso del PAN, porque no existía el audito de Contraloría. Entonces yo dije en la audiencia, ¿cómo es posible que la máxima autoridad del Ministerio Público dice semejante cosa, por un lado? Y por otro lado, sus fiscales están haciendo todo lo contrario. Entonces lo que yo dije es que aquí existían dos códigos penales, uno para los amigos y el otro para los enemigos. Era como decía Noriega, plata para el amigo y palo para el enemigo. y plomo para Con el el tema enemigo. las auditorías fueron manipuladas. Te puedo hablar de dos casos míos, en el caso de Granos, dicho sea paso, antes que vaya a otro tema de las auditorías. En el caso de Granos, cuando por fin sale la auditoría de Contraloría, menciona nada más a 17 personas naturales jurídicas, 6 jurídicas y 11 naturales. Sin embargo, la vista fiscal incluye a 57 personas, si la memoria no me falla. Entonces, en la audiencia, el Ministerio Público siempre hacía referencia a que el informe de auditoría dice esto, dice otro. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿cómo tú en tu vista fiscal justificas incluir a 40 otras personas que no están mencionadas? Personas que eran funcionarios de carrera en la Contraloría, en el MEF, 20, 30 años de experiencia que están metidos en este caso. Y en los otros casos, por ejemplo, en los helicópteros, en el Tocumen, se vio y se comprobó que las auditorías fueron manipuladas, porque la auditoría de Contraloría es una prueba, no es un dictamen final. El dictamen final le corresponde hacerlo al Tribunal de Cuentas, es el quien determina si hay un peculado o no. Una prueba es la auditoría de Contraloría, pero no es un dictamen final. Y en el caso de Tequendama, de Tocumen S.A., el Tribunal Superior fue claro en decir que el Ministerio Público incluso no debería iniciar una investigación de peculado hasta que existiera un fallo del Tribunal de Cuentas. Entonces el Ministerio Público aquí comenzó a indagar personas, a detener personas en base a lo que decía un allegado del gobierno, un medio de comunicación, Sí. o lo que decía una autoridad de Contraloría que fue claramente manipulada. Y al final estas personas también, los auditores de Contraloría que se prestaron para esto,
deben ser investigados, porque tú no puedes estar falseando información cuando tienes la vida de una persona en tus manos. Claro. Aquí, en el sistema inquisitivo, los fiscales eran como James Bond, tenían licencia para matar literalmente porque podían hacer y deshacer lo que querían con las personas. Y el modus operandi era, te detengo y entonces te comienzo a presionar o a coaccionar para que tú digas lo que yo quiera, si no, no te doy tu libertad. Y este abuso se ve ahora con la implementación del sistema penal acusatorio, donde hay un juez de garantía. ¿Cuántas personas han quedado detenidas? Porque para detener una persona, que es el castigo más fuerte o la detención preventiva más fuerte que tú le puedes dar a una persona, tiene que cumplir con ciertos parámetros, que si puede destruir evidencias, si es un riesgo Sí. a la sociedad. Ninguno Sí. de nosotros cumplíamos esos parámetros, y ojalá que algún día esos fiscales que felizmente ordenaban las detenciones preventivas tengan que explicar el por qué toman las decisiones que toman, porque también en los casos veíamos personas que incluso tenían mayor vinculación, le daban una medida, por ejemplo, país por cárcel, y a otras personas que tenían cero vinculación los detenían. ¿Qué debe pasar? Porque vi la disputa que tuviste vía Twitter con Dulcido de la Guardia y esa llamada caja negra. Correcto. Esta caja negra sale de una conversación de Dulcidio con Juan Carlos Varela en los Varela Leaks. De una presentación, porque ahí se ve que es una presentación que me hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. Para mí esa caja negra es una fuente de información ilegal, en el sentido de que o estaban pinchando o un gobierno extranjero le estaba pasando información que ellos tenían que buscar la manera de judicializarla. Entonces se veía ahí, si tú ves, que quieran buscar el diagrama o la lámina de la presentación del MEF que publiqué, ahí se ve cómo entonces esa información llegaba a la policía, a la DIJ, al Consejo de Seguridad, y con eso entonces ellos armaban expedientes que le pasaban al Ministerio Público. Está claro, y nadie ha salido a desmentir lo que dijo Euro 14 y lo que sale en los Varela Leaks, que el Consejo de Seguridad era que armaba los expedientes y después actuaba el Ministerio Público. Pero, es decir, hay tanto, porque ya el hecho de que la señora Kenia Porcel, y lo puso en un Twitter, haya renunciado, es algo que le da validez a esos Varela Leaks. El procurador de la administración, que es una especie de convidado de piedra o tonto útil, como quieran llamarlo, pues que tocó hacer la investigación, usando la estrella como noticia criminis sobre la Procuraduría Paralela, no movió un papel. Es decir, ¿por qué la justicia ahora se ha vuelto tan lenta? El señor, pues, Caraballo ha dicho que va a hacer una investigación, pues, objetiva e imparcial, pero no sé, ojalá así sea, pero lo primero que tiene que hacer es sacar todo ese poco de gente que está metida en este caso, porque al final ellos sí pueden destruir pruebas dentro del Ministerio Público. Claro, es que parte de la estructura del lawfare sigue en su lugar. Sigue en su lugar. O sea, tú hablas de los Varela Leaks, nadie ha salido a desmentir lo que sale en los Varela Leaks. Como tú dices, la procuradora renunció. Juan Carlos Tapia públicamente ha dicho que lo que sale ahí, las conversaciones que él tuvo con Varela son ciertas, es decir, que lo que sale en los Varela Leaks, lo que él conversó con Varela es verdad. Y algo que siempre se critica de que, por ejemplo, de que los magistrados son los que investigan, los diputados y viceversa, pero uno de los cambios legislativos que se tiene que hacer aquí, Fernando Ingeniero Blandón, es quién investiga a los fiscales. Porque ahora mismo, como está, el que investiga a los fiscales es su jefe, el procurador. Y si él se declara impedido, entonces el procurador de la administración. Y ahora sabemos, por sus actuaciones, que el procurador de la administración actual Era parte del desastre este. Era hinchi pinchi y parte con Kenia Porcel. Y por eso cuando se destapó los Varela Leaks, él no movió un dedo para investigar a Kenia Porcel por todo lo que salió en los Varela Leaks, que ya se comunicaba hasta 200 veces al día con Juan Carlos Varela, cómo decidían a quién proteger, cómo Popi Varela fue el que viajó a Brasil a negociar el acuerdo de Brecht con Andrés Ravelo, cómo a Jaime Lazo le dieron un trato de que lo subieran por la rampa y lo sacaban por la puerta de atrás para que los medios de comunicación no lo vieran. Todo está ahí y nadie ha investigado eso, que es una clara manipulación
de la justicia, volviendo a lo que hablamos al inicio. Tú no puedes tener paz social con una justicia que no funciona. Es triste ver cómo el país está dividido entre calle arriba y calle abajo, que gente sensata dice, no, que con el fallo, por ejemplo, del caso de Ricardo Martinelli, no, que los jueces deberían tomar en consideración la opinión pública y el malestar que puede generar un veredicto de no culpable, pero aquí queremos que las cosas se fallen en derecho o que se fallen la opinión de un grupo minoritario de la población. Ese es el peligro. Pero la pregunta, Frank, es ¿qué sigue ahora? Porque a ti te armaron un montón de casos y todos deben tener el mismo origen. Es que todos comenzaron el Consejo de Seguridad. Como dije, aquí había estoy convencido y ya las pruebas se están viendo con los testimonios que están saliendo, que aquí se armó desde la presidencia un listado de personas que eran objetivos, querían nuestras cabezas como trofeos y nos detenían y después se veía cómo se armaba el caso. Ojalá que el procurador encargado Caraballo de verdad haga una investigación objetiva y lo primero que hay que hacer es separar las personas mencionadas de sus cargos, porque como tú bien dijiste, estas personas sí pueden destruir evidencia, estas personas tienen por su puesto jerárquico dentro de la institución el poder de presionar a los que están por abajo, que pueden ser las personas que pueden hablar de cómo se dieron las cosas en el Ministerio Público durante los años 2015 a 2020. Bueno, esperemos que pues, se tome en cuenta esto por el bien social y que estas manzanas podridas salgan del cesto y dejen de estar contaminando la justicia en general. Totalmente de acuerdo y de acuerdo también con lo que dijo el ingeniero Blandón con el tema económico. Aquí el país está en vías de una recuperación de salud, de una recuperación económica y ahora mismo lo que debemos estar enfocados es cómo echamos el país para adelante, cómo recuperamos todos esos empleos que se perdieron, cómo logramos que la gente tenga plata y no hambre, porque hambre se traduce en inseguridad, incremento de la criminalidad, lo que estamos viendo. Entonces, el tema político lo dejamos para el año 23, falta mucho. Lo que tenemos que estar enfocados es unirnos todos y echar el país para adelante, arreglar la economía, arreglar la salud, pero también, muy importante, arreglar. Sí, enderezar la justicia, que yo creo que sin justicia no hay inversión, no hay nada. Es decir, tú creas un estado salvaje, que es lo que tuvimos en este quinquenio pasado. Los inversores también, todos estos escándalos que nosotros mismos publicamos en los medios de comunicación. ¿Quién va a querer venir a invertir un centavo aquí en este país cuando se ve que la justicia es manipulada? Porque si al final se manipula en los casos políticos, también se manipula en los casos comerciales. Entonces, ¿quién quiere invertir un centavo si no tiene la seguridad jurídica de que la inversión que está haciendo se va a cumplir las reglas del juego? Claro. Fran de Lima, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Ingeniero, un abrazo.